Buenas noches, bienvenidos al Economista TV. Soy Alejandro Radonjic y nos acompaña en este primer bloque Julián Blaustein, experto y líder en recursos humanos que trabaja hace casi 10 años en la consultora global Adecco. Buenas noches, Julián. Buenas noches, un gustazo estar con ustedes, gracias. El gusto es nuestro. Julián, aprovechando que pasaron más o menos 3 o 4 años del final de la pandemia, ¿cómo estamos en la cuestión de la nueva normalidad y específicamente en lo que tiene que ver con el trabajo remoto versus el trabajo presencial? Es decir, ¿cuán parecida es lo que llamamos la nueva normalidad, la actual, la que estamos viviendo en este momento, con la vieja normalidad? ¿O qué cambió con la pandemia en esta cuestión? Es una buena pregunta. La realidad es que se está volviendo bastante lo que era prepandemia, ¿no? En cuanto a modalidad de trabajo. Es decir, hoy el home office vino para quedarse, pero son muchas las empresas que están empezando a cada vez otorgar menos virtualidad y más presencialidad, ¿no? Ni hablar en los lugares donde se precisa la presencialidad, claro. como puede ser fábricas y demás, pero sobre todo en oficinas, ¿no? Encontramos, conversando con clientes y demás, que, llega este mix entre la presencialidad y la virtualidad y, bueno, cada vez ocupa más lugar la presencialidad. ¿Cómo cae eso en los empleados? Bueno, por supuesto que hay un poco de todo. Hay tal vez un pequeño porcentaje que piensa que básicamente la virtualidad no lo ayuda tanto, prefiere la presencialidad, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría, por supuesto, que prefieren levantarse media hora antes, ¿no? de empezar a trabajar, o que prefieren tal vez comer más rápido, por ejemplo, pero tomarse el tiempo para después salir a dar una vuelta, cosa que en la oficina a veces es un poco más complicado. Y en este caso, tal vez las generaciones más recientes, las que se están incorporando al trabajo, son las que más están sintiendo esto de empezar a volver más a la oficina y se ponen un poquito reticentes. O sea, la generación Z, por llamarla, usando el nombre que tienen, son los más demandantes de trabajo remoto. 100%. Son los más demandantes de trabajo remoto, pero yo creo que hay que hablar del concepto de flexibilidad, ¿no? Son los más demandantes de eso. No solamente de que no los hagas ir tanto a trabajar a la oficina, sino sobre todo de que le des un espacio de trabajo que sea flexible. Y flexible es todo. Son los beneficios, por ejemplo, ¿no? Nosotros hace poquito incorporamos beneficios que son puntualmente para generación Z, que tiene que ver con beneficios con mascotas, por ejemplo, que tal vez otra generación no te lo valora tanto. Claro. Entonces, flexibilidad es todo. Flexibilidad es que si tengo que ir al médico, no tenga a mi líder que me está comiendo la cabeza de, bueno, a ver a qué hora volviste, a qué hora te fuiste, ¿no? Es la flexibilidad en todo sentido y eso, por supuesto, incluye lo que es el home office, porque de nuevo, ¿no? Es una generación que viene a demandar el trabajo desde casa, tal vez más tirando un híbrido, pero casi innegociable trabajar 1, 2 o 3 veces por semana desde casa. Julián, es casi imposible no hablar de inteligencia artificial hoy en día, y menos si hablamos de recursos humanos y el mundo de las empresas. Hace poco Adecco publicó un informe sobre el llamado FOBO, que es el Fear of Becoming Obsolete, o el miedo a quedarse obsoleto por el avance de la inteligencia artificial en particular, pero también de la tecnología y la automatización más en general. ¿Cómo están viendo este fenómeno? Bueno, el FOBO se puso, digamos, un poquito más de moda ahora, pero es viejo, tiene sus años. Es esto que decís, ¿no? Es el temor, el miedo a quedarse obsoleto, a quedarse sin herramientas, básicamente a ser menos competitivo. ¿Qué pasa? Ahora con la inteligencia artificial empieza a cobrar mucho más ritmo esto, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado hablábamos de ChatGPT, hoy medio que parece que quedó viejo y empezamos a hablar de Claude. Entonces nos damos cuenta que los cambios no son de 2, 3, 4 años. Los cambios pueden ser en 1, 2, 3 meses y eso requiere que si yo no me adapto, de alguna manera empiezo a sentir que soy menos competitivo. Lo que está pasando un poco en las organizaciones es que históricamente uno hablaba del síndrome del burnout, ¿no? Esa era una de las grandes preocupaciones, sigue siendo una de las grandes preocupaciones, que básicamente es como este síndrome del quemado, este estrés laboral, muchas veces causado por la sobrecarga, tengo mucho trabajo, muchas otras veces causado por líderes que no generan un buen liderazgo y eso presiona mucho al equipo. Y hoy el FOBO empieza a pesar cada vez más, ¿no? Entonces se encuentran las organizaciones diciendo cómo voy a trabajar con el burnout, cómo voy a trabajar con el FOBO. Y ahí, bueno, arranca un poco discusiones y cuestiones que son súper interesantes, sobre todo las empresas consideradas future ready, que son las que están empezando a trabajar de mejor manera para sacar el mayor provecho a los empleados y que entiendan, digamos, que este contexto no viene a desafiarlos, pero no viene a hacerlos perder competitividad, ¿no? Sino que tiene que ver con un trabajo entre las empresas y los propios empleados de formarse
y autodesarrollarse y autoaprender, ¿no? Que es la palabra que hoy está. El autoaprendizaje, puedo decir hoy que es una de las competencias más importantes para que el efecto del FOBO baje, ¿no? Julián, me hablabas recién de la reticencia, de cierta reticencia que hay a la inteligencia artificial en algunos sectores y que esta vez no son de las personas de más edad, sino que incluso entre los más jóvenes se da cierta reticencia con la IA. ¿Nos explicás un poco por qué pasa esto? Sí, en lo teórico, bueno, uno puede imaginarse, ¿no? El público tal vez de determinada edad, por una cuestión generacional, es el que está más fuera de esto, pero la realidad es que no. Y hoy hay un público joven. Yo no sé si decir que critica la inteligencia artificial, sobre todo generación Z, que digamos son los veinteañeros, se adaptan a lo que hay, por supuesto que imponen sus condiciones, pero sí lo que empiezan a ver es que empieza a impactarles a ellos en el mercado de trabajo. Claro. ¿No? A mí me pasó hace poco dando una clase en una universidad que le preguntaba cuántos trabajaban. La mayoría no trabajaba, gente joven. Y mi pregunta era, ¿ustedes se dan cuenta de que probablemente tengan menos posibilidad de ingresar al mercado en el futuro? Es decir, si no se apuran ahora, va a ser cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque la realidad es que la IA no va a reemplazar a todas las personas ni a todos los trabajadores, pero probablemente al primero que reemplace sea el junior. Y el junior es el que recién está empezando a trabajar. Entonces, yo creo que hay una cuestión de que la gente joven se está dando cuenta que es una competencia, porque es real, es una competencia, pero a su vez que lo necesitan no solamente para trabajar, sino para vivir, digamos. Entonces, hoy en términos laborales es una competencia, saber trabajar y adaptarse al cambio, como puede ser con la IA, es una competencia innegociable. ¿Y qué deben hacer las empresas para que no haya este temor por parte de los jóvenes a la IA? ¿Cómo deben entrenarse? ¿Cómo debe ser esa sinergia? Bueno, a ver, hay algunos datos que son interesantes. Nosotros hicimos un reporte global, el grupo ADECO hizo un reporte global que menciona que el 45% de los líderes piensa acá 12 meses ya estar incluyendo agentes de inteligencia artificial en sus procesos, en sus proyectos, programas y demás. Ahora, solamente el 22% de ellos considera que la empresa le está dando las herramientas suficientes a la gente para poder lograr esto. Entonces ya ahí tenemos un punto que es muy interesante. ¿Qué trabajamos nosotros, por ejemplo? Bueno, esto que mencionaba antes, adaptación al cambio. Adaptación al cambio significa que te tenés que adaptar ya. Digamos, no podemos esperarte 2 años a que tengas ganas de sumarte a la nueva ola de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no, ya digamos, dejás de ser competitivo y a la empresa no le servís. Pero no es solamente eso, ¿no? Desarrollar el autoaprendizaje, como decía antes, no esperar que la organización venga a formarte, claro, que por supuesto que lo tiene que hacer, sí, pero hoy sabemos que hay múltiples, digamos, herramientas y plataformas para poder formarse. Yo creo que esas son 2 de las grandes competencias que están empezando a trabajar las empresas y que, de nuevo, si voy a estas empresas, las Future Ready, son las que empiezan a generar sobre todo un clima de certidumbre en la incertidumbre, ¿no? Porque hoy lo que reina es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué voy a hacer yo en los próximos meses? Bueno, vienen las empresas a decir, espera, te doy herramientas, formate acá y sobre todo te doy confianza para que seas parte de este cambio también, ¿no? Julián, entre otros de los desafíos que tienen las empresas hoy en día es la cuestión de retener a su talento, ¿no? Quizás algunas empresas invierten tiempo formando al personal, se quedan 6 meses, 12 meses, 18 meses y después se van. ¿Qué le sugerirías vos a las empresas que quieren retener más a su personal? ¿Cómo es ese diálogo? Hagámoslo tipo ejercicio teórico. ¿Cómo sería eso? A ver, yo creo que lo primero que puedo decirte es que hablamos de fidelizar, ¿no? La retención es algo que tal vez, digamos, hoy empieza como a dejarse de usar la palabra retención, se usa mucho la fidelización. Y eso tiene que ver sobre todo con entender que tenemos públicos distintos. Y hoy, digamos, hay muchas generaciones conviviendo en un mismo lugar de trabajo. Entonces voy a armar cosas para todos, pero voy a armar cosas por generación, apuntado a distinto público. Tal vez a la persona que tiene 40, 50 años y le interesa, por ejemplo, que le den más feedback, que lo hagan sentir valorado, que lo reconozcan salarialmente, seguramente vamos a apuntar por ese lado. Probablemente a las generaciones más jóvenes, donde el salario no es lo que más les interesa, vamos a intentar darle mejores beneficios o vamos a intentar darles flexibilidad, que es algo que valoran mucho. Vamos a intentar que tengan otras experiencias dentro de la compañía, ¿no? Digamos, yo creo que no sé si hay un secreto, pero muchos de los que están logrando que la gente continúe, porque esa es ¿no? el gran desafío, están trabajando con estrategias diversas. Multinivel, digamos, multigeneracional. Exacto, y te sumo algo muy importante. La rotación era mala palabra antes.
¿no? En las empresas era qué preocupación la rotación. Hoy, no digo que no, pero empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya espero, como área de recursos humanos, que rote determinado personal. Vas a las mejores empresas rankeadas en los mejores rankings de encuestas y etcétera, y tienen una rotación muy alta en algunos segmentos. ¿Por qué? Porque hay una generación que ya no le interesa tanto permanecer en un lugar. Claro. Por más que le ofrezcas lo mejor, lo que le interesa es tener otras experiencias, irse de viaje, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el gran desafío es, con esa generación, ¿cómo hago para durante ese tiempo que vos estés, darte la mejor experiencia y que vos te lleves lo mejor y me des también lo mejor? Y a su vez, eso no queda mal en los currículums de los empleados, de tener pasos de 1 año, 2 años en alguna empresa. Eso es tremendo, porque antes el equivalente de muchos años era el éxito, Claro. ¿no? Era la persona consagrada. Comprometida. Y hoy empieza a verse Sí. un poquito al revés. Bueno, pará, hace tanto tiempo que estás acá, ¿no? No quisiste buscar otras alternativas laborales, otras posibilidades. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso y no hay que juzgar ni poner sesgo al que estuvo muchos años o al que tiene mucha rotación, ¿no? Cada empresa tiene una necesidad distinta en las posiciones distintas. En algunos lugares probablemente buscás gente más consolidada, en otros querés gente que venga con mentalidad más fresca y distintas experiencias en el mercado. Julián, hay una realidad demográfica y previsional que es evidente. La gente vive cada vez más, vive cada vez mejor. Hay gente que tiene 60 años, que está plenamente activa, que está cercano a la edad de jubilación, por lo menos acá en Argentina. Y sigue existiendo en las empresas la idea de que a medida que la gente tiene cierta edad ya pierde valor, o ya se están empezando a adaptar a esta nueva realidad demográfica que estamos viviendo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que sucede algo. A ver, todos o muchas organizaciones nos planteamos eso, pero todavía faltan muchas más manos a la acción, ¿no? Manos a la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que hay un público tal vez un poco más vulnerable, como puede ser en este caso más 50, más 55, más 60. Igual ya fíjate, antes hablamos de más 45, Claro. Ahora se empieza a hablar de más 50, Sí. más 55. Ya algo cambió, Sí, ¿no? sí. Porque antes era distinto. Pero todavía no se ven planes concretos, ¿no? Algunas empresas lo que hacen es obligar, por ejemplo, entre comillas, obligar a que los reclutadores siempre presenten candidatos de una edad para arriba, ¿no? Es decir, vos vas a presentar 3 personas por posición o 5 personas, una tiene que tener más determinada edad. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene que ser diverso el público. Ahora, de nuevo, si me preguntás cuántas acciones hay, cuántas acciones lo que hacen es promover la inserción de este público, son pocas, son pocas. Julián Blaustein, muchas gracias por venir. Hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, estamos de regreso. Nos acompaña ahora Eduardo Falcone, que es economista chivilcoyano
y diputado nacional por el MID por la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar acá. Soy economista. Cuando era joven, te podés imaginar que leía la revista que dirigía tu padre, así que nunca pensé que ahora íbamos a estar acá. Bueno, un lujo tenerte, Eduardo. Aprovechando que tenemos, creo que tenemos una foto en archivo con la atenta mirada acá está Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi. Aprovechá y contanos un poco, obviamente, en tiempos televisivos que son un poco tiranos, la historia del MID y también, ¿por qué no?, el presente y el futuro del partido al cual perteneces. Bueno, son dos próceres, digamos. Esa foto debe ser de la época donde se conocieron, porque Frondizi en ese momento era el presidente del radicalismo, de la UCR, y tenía una visión más estatista, digamos, de la economía, y cuando se encontró con Rogelio, el Tapir, que es el abuelo del actual gobernador, adoptó algunas ideas que le hicieron cambiar un poco su visión, no sobre los objetivos del desarrollo nacional, porque era toda su vida Frondizi defendía las ideas del desarrollo, pero tenía una visión más estatista, que venía más de ese digamos radical. Claro. Cambio Frigerio le dijo, mirá, el Estado no tiene plata, YPF no puede... No tiene los instrumentos, digamos. Sí, o digamos la falta de instrumentos, claro, mejor dicho. Sí, sí. Vos fíjate que cuando pasó esto, o antes del gobierno de Frondizi, hasta Perón tuvo que recurrir al capital extranjero pues se quedó sin nafta literal y políticamente, para poder compensar el déficit que había en la importación de petróleo. Así que bueno, esas son imágenes casi fundadoras. Por ahí es durante la presidencia de Arturo. Así que en ese momento, en la presidencia, el real partido era el antecedente del MID, era la Unión Cívica Radical Intransigente, porque se dividió la UCR entre la UCR del Pueblo y la UCRI, el partido de Frondizi. Después, durante el gobierno de Ilia, creo, no le permitieron seguir usando esa sigla. Tampoco Movimiento de Intransigencia y Renovación, que había sido una línea interna de Frondizi dentro de la UCR, así que se fundó el MID en el 64. ¿Cómo es el presente del partido? ¿Y el futuro también? El presente en este momento creo que, digamos, te lo divido en comparativa, digamos. El partido tuvo mucha potencia durante el gobierno, obviamente, de Frondizi, no era el MID, pero el desarrollismo. Y también durante los 70s, 80, porque teníamos un núcleo, un equipo político, yo todavía no era afiliado, en ese momento me afilié en el 82, un núcleo político brillante con Frondizi, Frigerio, Camilión, Saloni, una cantidad, el padre de Andrés Calamaro, o sea, mucha gente se dedicaba al aspecto cultural, Eduardo Calamaro. O sea, mucha gente, un equipo, le llamaban la usina, que bueno, fueron desapareciendo de a poco por su ancianidad en algunos casos. Y otra cuestión es que durante un buen tiempo, Frigerio dirigió el diario Clarín. Después de la muerte de Noble, el diario Clarín tuvo una línea netamente desarrollista, al menos en la parte económica, con lo cual eso le dio una potencia que nunca tuvo más el partido. Después tuvimos un bajón, como te digo, por la desaparición de nuestros líderes, y hace 4 o 5 años, digamos, que fue lo que me hizo reincorporarme al partido, porque yo me dediqué mucho tiempo a la actividad privada. Sí. Un grupo de jóvenes volvió a tomar el partido, a formar cuadros, a conseguir personerías jurídicas. Y bueno, tuvimos 3 diputados nacionales electos en el 2023, tenemos algunos diputados provinciales, así que en este momento tenemos una visibilidad mucho mayor a la que tuvimos en los últimos 10, 15 o 20 años, pero obviamente no nos podemos comparar cuando estábamos en Clarín y cuando estábamos Frondizi. Siguen estando, y eso es bastante. Eduardo, aprovechando tu labor en el Congreso, bueno, vos apoyaste el RIGI. Sí. Ahora que ya pasó cierto tiempo de que se aprobó, ¿qué balance haces del RIGI? O sea, ¿cumplió su objetivo? ¿Y qué mejorías se le podría hacer al régimen para que capte cada vez más inversiones? Mira, el RIGI se aprobó hace 2 años, se reglamentó al año. Hay 140.000 millones de dólares de proyectos de inversión, de los cuales hay casi 1/3 aprobados. Yo lo defiendo porque son inversiones, incentivos a inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo argentino, prácticamente los mismos que defendería Frondizi en los 60, petróleo, gas, energía, infraestructura. Y creo que lo que le falta al gobierno es complementar el RIGI, que es para grandes inversiones, con otras políticas para los sectores que no están beneficiados por el RIGI. Pero el RIGI en sí mismo me parece que es una herramienta adecuada, bueno, lo escribí en El Economista, es una herramienta desarrollista en un gobierno liberal que es, la verdad es increíble, pero es así. Y me parece que si le tengo que decir algo, es lo que le digo al gobierno, se lo dije al jefe de gabinete cuando vino
al Congreso que tiene que ir más rápido con las aprobaciones, porque una vez que se aprueba un proyecto del RIGI, tiene el 40% de esa inversión se tiene que efectivizar en los primeros 2 años desde que se aprueba. Con lo cual, si vos vas demorando las aprobaciones, bueno, todas esas inversiones se van demorando. Así que me parece que eso sería fundamental, y lo que me parece que el gobierno a lo mejor podría incentivar y no dejar tanto a la libre entrada, digamos, del RIGI, es, por ejemplo, inversiones en infraestructura. Porque la infraestructura es uno de los sectores que están incentivados por el RIGI, pero hay poca inversión en infraestructura. Y la Argentina necesita un montón de infraestructura. Sí, bueno, vos representás al interior productivo de la provincia de Buenos Aires y sé que la cuestión de las rutas, por ejemplo, la famosa Ruta 5 que corta transversalmente la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo esa agenda? ¿Viene lenta? ¿Se está empezando a avanzar? No, viene lenta en el sentido de que ahora se terminó con una política de concesiones de rutas nacionales, pero solamente para mantenimiento de lo existente, ¿viste? Se cobra peaje, se va a empezar a cobrar un peaje que es el que se cotizó recién cuando terminen esas obras que son menores, de bacheo, corte de pasto, etc. Pero lo que me parece es que tendría que haber un plan de construcción de obra nueva, que fue anunciado por Caputo, por Luis Caputo en Estados Unidos, hará 3-4 meses. También le pregunté a Adorni cuando fue al Congreso, no sabía ni lo que estaba hablando, pero eso sí hace falta. Y, por ejemplo, vos tocás el tema de la Ruta 5, yo soy de Chivilcoy, o sea que es un tema que conozco. Seguro. Porque hace mucho que estoy con ese tema. Lo que está pasando ahora es que, como no hay inversiones en ferrocarril, no hay inversiones, y los ferrocarriles son un desastre, las vías marítimas o fluviales también, todo el tránsito que viene de arena, que va y viene de Vaca Muerta, por ejemplo, se transporta por las rutas. Una es la Ruta 5. Entonces vos ves mucho más camiones, más anchos. La ruta tiene el mismo ancho que cuando la inauguró Frondizi hace 60 años. Y no hay ningún proyecto concreto. Por eso le pido al gobierno que sí concrete un anuncio de que esto se va a hacer con, por lo menos, financiamiento privado. Vos pensás que estaba leyendo, creo que lo leí en El Economista o en una publicación similar, que el tráfico de arena se va a duplicar en 3, 4, 5 años. O sea, ahora es mucho mayor de lo que pasaba hace 3, 4 años, sí. Hay muchos camiones, mucho más anchos, y como no les alcanzan esos camiones, van a ser camiones bitrenes. Entonces, vos imaginate que circulando por esa ruta, camiones más pesados, más anchos, que podrían pagar peaje, podrían financiar, en parte, por lo menos, financiamiento privado de las rutas, yo creo que habría que apuntar ahí y hacerlo rápido eso. Eduardo, seguimos dentro de la economía, pero un proyecto que tiene que ver más con la macro que sí, con la infraestructura, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es un proyecto al cual el gobierno le está dando bastante atención. Todavía no conocemos, sin embargo, la letra chica, pero se viene. Sí. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿te parece que es algo interesante, que está demandando el mercado, el mundo económico? ¿Te parece que...? No, me parece que es digamos, dentro de la filosofía liberal del gobierno, digamos, es algo a mitad de camino de lo que había prometido, que era dolarizar la economía, claro, y sacar el peso. Entonces me parece que va por ahí la cosa. Todavía no sabemos los detalles. Sí. Dentro de la filosofía liberal, me parece bien que tenga una independencia el Banco Central. Por ahí los desarrollistas preferiríamos que la política monetaria estuviera en función del desarrollo, pero después esa herramienta utilizada por gobiernos populistas, por ahí hacen un desastre, como ocurrió en la Argentina. O sea, si vos utilizás el Banco Central, en vez de hacerlo con prudencia para mantener la inflación y para bancar el desarrollo argentino, es una cosa. Ahora, si vos lo usás para bombear el consumo artificialmente, que la inflación se vaya a las nubes, y lo haces sin cuidado, bueno, eso es un extremo. O sea, que lo que te digo es, para un gobierno liberal me parece que es una salida que es la que están buscando porque no van a dolarizar la economía. Eduardo, el tema de la mora familiar, que está creciendo, está en niveles altos, ¿es una preocupación? ¿Estás pensando hacer algo del Congreso, vos con tus otros diputados? Sí, es una preocupación de todos. Sí. Creo que el gobierno debería adoptar medidas más fuertes en términos de recuperación de la actividad económica, de los sectores que se endeudan. Porque, digamos, la deuda es una consecuencia de la falta de actividad económica, de que no llegás a fin de mes, y también de la falta de crédito. O sea, el Banco Nación ahora sacó unos préstamos que se llaman plan de salvataje, sí, para, digamos, tratar de regularizar la cartera de moda de la gente que se puede bancarizar. Pero hay mucha gente que está fuera de todo sistema. Así que me parece que lo que habría que hacer es, como te decía, complementar el RIGI, que me parece bien para inversiones de largo plazo y que se dan en regiones que están alejadas de los centros urbanos, con políticas, digamos, de apoyo a las pymes. Nosotros ahora estamos acompañando un proyecto que presentó el diputado Massot,
que lo firmó el MID también, para bajarle impuestos a las pymes, para hacerle más fácil tomar crédito. Así que creo que esa es una medida que ya, por lo menos está presentada, hace una semana que la presentaron. El proyecto, tengo que reconocerlo, lo hizo Nicolás. Cuando nos compartió el proyecto, cuando estaban en preparación, nosotros lo vimos, nos pareció importante, así que lo estamos apoyando. Pero el tema de la mora tiene un paso previo, que es la actividad económica. Eduardo, rápido para cerrar. ¿Reelige Javier Milei el año que viene? Bueno, si acierta con la política económica, creo que tiene muchas chances. Ahora, si la economía sigue sufriendo, sobre todo en los centros urbanos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, bueno, por ahí es un poco más complicado. Hay que ver también la oferta electoral de la oposición. Hay una oposición, digamos, ultra, para decir así, que se opone a todo, que el kirchnerismo, que está con una discusión que no se entiende. Y después hay que ver qué hace el espacio del centro. Nosotros estamos, por ejemplo, en Capital Federal estamos con Horacio Rodríguez Larreta, pero es para jefe de gobierno, tiene una propuesta más, para decir así, de centro desarrollista. Sí. Así que creo que el debate, soy desarrollista, el debate debería ser qué propuesta que combine equilibrio fiscal y sanidad macroeconómica con una propuesta de crecimiento, de desarrollo. Creo que eso es lo que falta en Argentina. Hay discusiones ahora que están fuera de eje, no sé, la reforma política no le importa a nadie, es una discusión de casta. Me parece que lo que debemos discutir es el modelo económico que sucedería, ya sea encabezado por el presidente o por una alternativa, que le plantee una alternativa de desarrollo de la Argentina. Eduardo Falcone, diputado nacional por el MID, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, nos reencontramos el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.